tarifas muy bajas que se mantendrán hasta 2023. La clave será combinar clases en radio y televisión. La inversión en la educación rural será de 200.000 millones de pesos. También generamos recursos adicionales para las instituciones educativas que permitan no solamente imprimir los materiales que les mencionaban, guías y material pedagógico de apoyo, sino invertir en temas de plan de datos y demás para que el maestro pueda estar conectado con sus alumnos. A su turno, Alejandro Linero, del programa Computadores para Educar del Ministerio de las TIC, añade que cerca de 700.000 tabletas y computadores han sido donados a 8.200 instituciones educativas públicas en los últimos años. Estos equipos ya tienen un material pedagógico precargado y el objetivo sería, en coordinación con los secretarios de educación de las gobernaciones, distribuir esos computadores a las casas de los jóvenes. En medio de la emergencia, ya hay 77.000 equipos más que esperan ser distribuidos en 637 colegios públicos de 263 municipios del país antes del 30 de mayo. La conectividad, el Internet, no es de competencia de computadores para educar. Más sin embargo, nosotros en nuestros equipos precargamos todos los contenidos educativos con el fin de llegar a las sedes educativas públicas más retiradas que hoy no cuentan con conectividad. Y así poder prestarle una herramienta que le funcione y que le sirva a los niños y docentes de esas instituciones educativas que hoy no cuentan con la conectividad necesaria. Para los expertos, sin embargo, la radiografía de la virtualidad educativa es bastante mala. Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, liderado por la profesora Luz Karen Abadía, es así de crudo. La mitad de los rectores de colegios públicos consultados aceptó que sus maestros no tienen ni las herramientas ni las estrategias pedagógicas para encarar lo que se viene. La emergencia sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19 evidenció el atraso tecnológico tan grande que existe en los colegios oficiales del país. Cerca del 63% de los estudiantes de colegios públicos no cuenta con las herramientas necesarias para tomar clases virtuales. Esto es un computador y acceso a Internet. Esto sin duda ampliará las brechas educativas y de calidad que ya existen en el país entre estudiantes privilegiados de colegios no oficiales y estudiantes de colegios públicos, y por tanto va a ampliar las desigualdades sociales. Y como si todo no fuera lo suficientemente complejo ya, también ronda la corrupción. Una auditoría de la Contraloría reveló en enero pasado graves irregularidades en 25 contratos por 153.000 millones de pesos, suscritos por 7 gobernaciones y pagados con recursos del sistema de regalías. Dichos contratos tenían por objeto la prestación de servicios de conectividad a Internet a instituciones de educación pública. El resultado de esta actuación especial de fiscalización arrojó hallazgos por presuntos detrimentos patrimoniales que ascendieron a 55.165 millones de pesos. Según el expediente, en algunos contratos se pagó 2 veces por este servicio, en otros las megas compradas por las gobernaciones a los operadores de Internet no se entregaron, y hasta hubo contratos millonarios para proveer Internet a centros educativos en tiempos de vacaciones escolares. Y eso que solo se auditó la tercera parte de las regiones de Colombia. Los hallazgos, que hoy indaga también un grupo élite de la Fiscalía, se dieron en las gobernaciones de La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Meta, Nariño y Casanare. Nuestra preocupación hoy, 20 de abril, fecha en la cual se da inicio a la educación virtual de más de 2 millones de niños en nuestros campos, es que los recursos que se destinen para el cumplimiento de este objetivo se gasten de manera inadecuada, teniendo en cuenta las experiencias que nos reveló la actuación especial a la que hicimos referencia antes. Mientras el gobierno busca salidas para evitar la deserción escolar y los padres y alumnos se llenan de paciencia para resistir el nuevo modelo de educación virtual, los organismos de control le ponen la lupa a toda la contratación para evitar un desangre. Al final, la frase clave en todos los entes gubernamentales consultados para este informe fue casi la misma: estamos trabajando en planes de contingencia. Juan David Laverde, Noticias Caracol. El Contralor expedirá en los próximos días una circular con destino a todos los gobernadores del país para hacerles saber que revisará con lupa toda la contratación que tenga que ver con servicios de telecomunicaciones y conectividad y además educación virtual. Esta es la información que tenemos por el momento desde el norte de Bogotá. Juan David Laverde, Noticias Caracol. San Juan, vamos ahora al departamento de Boyacá. Allá los estudiantes, muchos en sectores rurales, están esperando ansiosos soluciones para poder hacer realidad de esto de la educación virtual. Jairo Niño con el panorama de las clases virtuales en el departamento. Jairo.
Así es, Vanessa. Mire, hoy logramos evidenciar que la situación más compleja la viven las familias que están en zona rural del departamento de Boyacá. Muchos no tienen computador ni internet y los pocos que están recibiendo las clases virtuales por medio de WhatsApp han tenido dificultades con el tema de la señal de datos. No han podido descargar audios y mucho menos videos para poder avanzar en sus clases. Mientras que la mayoría de niños y jóvenes se reencuentran a través de las pantallas de su computador y se conectan a través de sus clases virtuales, Breider Sebastián Barón solo puede imaginar lo que sucede en ese extenso mundo de la tecnología leyendo uno de sus libros en Boyacá, Boyacá. Cubre con el sustrato la semilla y coloca... Hoy debería estar estudiando, pero mi abuelita no tiene internet ni computador. Estudia en Tunja, pero vive en zona rural del municipio de Boyacá con su abuelita. Su mamá debe seguir trabajando y dice Breider es su salvadora en este momento de cuarentena. Ahora debo esperar que mi mamá le envíen las tareas para no quedarme tan atrasado. En la ciudad y en el campo de Boyacá son múltiples las historias que se escriben en medio de esta adversidad. Por ejemplo, nos encontramos a este niño que buscaba señal para su celular y así lograr conectarse a clases que serán desde ahora por WhatsApp. La señal aquí es muy mala, pero a mí mi celular casi no me coge la señal muy bien. Como si fuera poco, los padres ahora deben realizar recargas de datos a los equipos móviles y los que no tienen cómo acceder a las nuevas tecnologías, arriesgarse a ir a los colegios por los trabajos. Es muy complicado porque aquí en el campo, sin poder salir a Tunja para hacerles una recarga, que es lo que tenemos es el celular, porque aquí no tenemos nada de internet, de computadores, nada. Como estamos ahí con lo de la policía aquí arriba y queda la escuela, entonces no me dejan pasar. Entonces ya me tengo que dejar la moto ahí, lejitos. Según el secretario de Educación de Tunja, todo está listo y dispuesto para el reinicio de clases. Quienes no tengan acceso, se sientan discriminados, no. Hay una estrategia integral para todos los sectores y grupos poblacionales. El año escolar retornó con un extraño panorama, unos buscando red y tratando de cumplir virtualmente, otros intentando sobrellevar sus limitaciones en medio de los recuerdos de cómo disfrutaban ir a sus colegios. ¿Le hace falta los amigos? Sí. ¿Qué es lo que más recuerda de ellos? Miren, esos campesinos que trabajan en estas parcelas ganan diariamente entre 30.000 y 35.000 pesos, nos han informado. Hoy ellos deben gastar entre 10.000 y 20.000 pesos para que sus hijos puedan acceder a un paquete de datos y así entrar a esas clases virtuales. Desde Zona Rural de Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol. Gracias, Jairo. Y es que clases por radio y televisión local comenzaron a tener miles de pequeños estudiantes en el municipio de Tumaco. Esta medida fue adoptada pues para que puedan continuar con su programación académica. Vuelve la educación a casa a través de los medios de comunicación, en esta oportunidad como alternativa para no atrasar a los estudiantes, que ellos no tengan que salir de sus casas. Lo que estamos buscando es, dadas las circunstancias de Tumaco, la lejanía del territorio, especialmente la gente de zona rural, que todos los niños de nuestro municipio tengan acceso a una educación eficiente en el marco de la emergencia. Más de 42.000 estudiantes de San Andrés de Tumaco empiezan a implementar un nuevo modelo educativo. Profesor en casa. Se dicta a través de televisión, de radio e internet. Sí, claro, muy beneficioso, porque antes no podíamos estudiar desde la comodidad de nuestra casa y ahora ya podemos estudiar. Son 23 instituciones educativas que ya se empiezan a adaptar a esta forma de enseñanza. Me parece muy buena, yo ya estaba preocupada de no estar estudiando. Cada día se orientará a estudiantes sobre una área específica que deberá ser acompañada por padres de familia desde el hogar. Si ha tenido que recurrir a la educación virtual en esta época, ¿cómo le ha ido? Cuéntenos en @noticiascaracol. A las 12:58 hacemos contacto con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Ministra, gracias como siempre por estar aquí en Noticias Caracol. Son 10 millones de jóvenes y de niños en los colegios, 8 millones en colegios públicos, 2 millones en privados. Yo quiero concentrarme en lo público, obviamente, sobre todo en esos cerca de 2 millones de los niños que están en regiones, en lugares que no tienen necesariamente acceso a computadores, a conectividad. ¿Qué está haciendo el gobierno por ellos para que no se atrasen en la educación?
Bueno, buenos días, Vanessa, a todos los televidentes. Muchas gracias por estar acá cerca de los padres de familia y de todos quienes nos han apoyado en este tiempo. Yo veía con mucha atención el informe que ustedes estaban presentando. Me parece muy valioso. Recordemos que hoy es el primer día y que para todos esto ha sido un reto que no esperábamos. Lo digo porque algunos expertos comparan como si esto hubiera estado en la agenda, y yo creo que lo que hay que resaltar son los esfuerzos grandísimos que están haciendo las Secretarías de Educación, el Ministerio de Educación. Evidentemente hoy primer día pues son muchas cosas que ajustar, pero resalto lo bueno, y es contarles, Vanessa, veía varios casos donde hablaban de la población rural. Ustedes mencionaban ahorita al final todo el trabajo de los canales locales y de radio. Miren, destaco un programa que por ejemplo se llama El que sabe, sabe, en el canal del Valle del Cauca, que es uno de los métodos con los que ellos se van a comunicar con los alumnos. Destaco en Antioquia el programa Teleclases, que también va a llegar a la ruralidad. Y algo que no mencionaban cuando hablaban las mamás del plan de datos o de obviamente los recursos para acceder, son las guías que el día de hoy deben estar terminando de llegar con toda la operación logística entre hoy y mañana, también de las entidades territoriales. Recordemos, por ejemplo, a Itagüí, que generó guías propias en cada uno de los temas para que con y sin conectividad puedan avanzar. En suma, Vanessa, no es un tema fácil, pero aquí requerimos trabajar en equipo. Están canales de televisión, radio, la plataforma Aprender Digital, guías, obviamente la comunicación entre maestros y alumnos, y el trabajo en el que también nos vienen ayudando claramente los papás, como no reconocerlo. Y las inquietudes que iremos solventando, sobre todo en esta primera semana, donde ya nos lanzamos a este esquema de trabajo en casa hasta el 31 de mayo. Ministra, para mantenernos un poco en ese tema del área rural, una madre estaba hablando en uno de los informes sobre la imposibilidad de moverse debido a la restricción, es decir, ella tiene que ir por las guías, por estos papeles que van a entregar hacia la escuela o hacia el colegio, pero obviamente en medio de las restricciones, ¿hay qué facilidades les van a dar a los padres de familia o cómo van a lograr ellos tener ese permiso para poder moverse por esos insumos básicos para sus hijos? De acuerdo. En toda la reglamentación del tema de aislamiento quedó claro que se permitiría la movilidad con todas las recomendaciones del caso en temas de salud para temas educativos. Cada entidad territorial se ha organizado distinto acorde a los contratos que tenían. Algunas lograron que la misma logística que está en este momento acompañando la repartición del plan de alimentación escolar acompañe la entrega de guías, y otras, dependiendo de dónde está situada la institución, hay una combinación entre estos contratos y el apoyo de un acudiente, padre de familia, cuidador, que pueda ir en representación del estudiante a recoger el material. No funciona igual en todas las regiones dependiendo del tipo de contratación. Ministra, entre las muchas propuestas que uno escucha, hay una que es que los niños no pierdan el año, que ningún niño pierda el año y que de alguna manera se logren poner al día. ¿Qué tanto respaldo le da el Ministerio de Educación a esta propuesta? Gracias, Vanessa. Lo hablaba esta mañana en una de las emisoras de Audiencia Nacional, poniendo las comparaciones en sus justas proporciones. Estaban trayendo al lugar el caso de España y yo les explicaba que pues, es un país donde la mayoría de su calendario es calendario B. Nosotros solamente tenemos 200.000 alumnos de calendario B que terminan ahora en mayo su jornada educativa. ¿Por qué hago la comparación? Porque es muy distinto el momento del año en que tomó la pandemia el sistema escolar europeo al nuestro. Nosotros vamos en este momento en la semana, alrededor de la semana 13 o 12, dependiendo de cada entidad territorial, son 40 semanas en el año. Estamos trabajando con el ICFES, Vanessa, en material de evaluación. Aquí no buscamos rankear, sabemos obviamente que es una condición muy especial, pero no podemos perder el impulso de avanzar en aprendizajes, de acompañar a los estudiantes y determinar dos elementos, Vanessa. También una evaluación para que cuando vuelvan a clases presenciales sepamos sobre todo qué vacíos tienen, cuáles áreas son áreas que requieren refuerzo y así podamos terminar el año escolar. Entonces, más que apresuradamente hablar de aprobaciones totales, tenemos que con responsabilidad y con el apoyo de los maestros y los directivos avanzar e ir viendo cómo transcurre nuestro calendario escolar que va hasta final del año y tomar decisiones responsables y en el momento en el que tocan. Entonces, en este momento estamos diseñando mecanismos de evaluación que atiendan esta coyuntura que estamos viviendo.
Es decir, ministra, que podría ser de manera cuantitativa o cualitativa, eso lo podrán definir los colegios, porque obviamente no todos los estudiantes están en la misma condición, algunos tendrán algunas falencias como usted lo menciona, y las notas también son gran parte de esa preocupación de no solo de los estudiantes, también de los padres de familia. Sí, yo creo que acá es un trabajo de todos, mandar un mensaje que estar en el ciclo educativo es muy importante. No desescolarizar los niños, no promover deserción, y para ello vamos a usar valoraciones cualitativas que permitan saber cómo avanza y no quedarnos sin ningún instrumento, porque yo creo que este es un año que con todas las vicisitudes que tienen vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea un año que impacte positivamente. Me decían esta mañana justamente en esta entrevista que cómo no valorar también toda la parte socioemocional que está siendo tan importante, porque es un reto para los niños y los jóvenes esta etapa, y decirles que sí, yo creo que aquí es conjugar, no es hacer un ranking de calificaciones, pero sí valorar cómo avanzamos en un aprendizaje que no es solamente cognitivo, sino emocional. Y destaco, como lo hice esta mañana, todo el trabajo de entidades territoriales como Medellín, por ejemplo, que tienen una línea específica con atención de psicólogos, de orientadores que van a apoyar el desarrollo emocional o las inquietudes que tanto tienen los padres como los estudiantes. Ministra, y yo quiero recordar que en la aplicación Corona hay un segmento entero que además no consume datos, donde hay ejercicios también para los niños, y reiterar entonces que los que se encuentran en lugares que no tienen acceso a elementos virtuales, pues la radio, la televisión, un poco de creatividad y bajarle el estrés al momento, porque es un momento complicadísimo para todos, también para los niños. Ministra, gracias. Muchas gracias, Vanessa, y si me permite 2 segunditos más con su última intervención, recordar eso, que en el app del coronavirus que está disponible para todos los colombianos, están todos los temas del portal Aprender Digital sin consumo de datos. Recordar que la ministra de TIC lanzó un plan para lograr tener internet en casa, los estratos 1 y 2, y recordar que todo lo que es el tránsito en la plataforma de Aprender Digital, gracias al concurso de los operadores, se logró sin consumo de datos. Yo creo que son pasos importantes, y más de 80.000 equipos y computadores que va a entregar, computadores para educar en la ruralidad, para estudiantes y para maestros, acompañando todo este proceso. Gracias, ministra. Suave, con cariño, con los niños, apoyándolos, a ellos también el mundo les cambió. Muchas gracias. Es la 1:05 p.m. En otras noticias, a la cárcel fueron enviados los 3 señalados asesinos de un policía en la Mesa, Cundinamarca, el sábado pasado. César Chaparro conoció detalles de lo que pasó ese día. César, ¿quiénes de ellos tenían antecedentes? Televidentes, pues según la policía y los investigadores, uno de ellos, especialmente el que activó el arma de fuego en repetidas oportunidades contra el uniformado, tenía antecedentes por tráfico de drogas. Los otros acompañantes, dice la policía, en este momento están verificando sus antecedentes. Sin embargo, la misma comunidad, la misma población asegura que ellos habían intimidado desde hace varias horas antes a la misma comunidad para salir a las calles. Los policías, que son llamados por la comunidad, llegan al barrio en Mesitas del colegio. Allí encuentran a un grupo de hombres que, según la misma comunidad, los tenía intimidados y no solo estaban consumiendo alucinógenos, sino violando la ley de aislamiento. Aseguran los testigos que algunos de los jóvenes, al ver la presencia de los policías, que llegaban a sancionarlos con multas por violar el aislamiento, reaccionaron violentamente, incluso hasta con cuchillo. Pero el brutal golpe que le da el hombre que viste de rojo al policía desató el duro enfrentamiento que incluso hizo que uno de los policías hiciera un disparo al aire. Luego, el video muestra una fuerte agresión de los hombres hacia el policía, lo que al parecer obliga en una segunda oportunidad al policía a disparar contra el pie de uno de los agresores. Luego, por la espalda, el patrullero que disparó es empujado por otro agresor. Al caer cerca a la cancha, el policía pierde su pistola, que es robada por otro de los señalados delincuentes para atacar a tiros al uniformado. En otro video grabado también por la misma comunidad, se observa cómo vecinos del sector salen a ayudar al policía herido. Mientras lo trasladan a un centro asistencial, otro grupo de policías recupera el arma y captura a los señalados asesinos. Hoy estamos lamentando la muerte y el asesinato de nuestro patrullero, Carlos Alberto León Suárez, un joven de 33 años, que deja a su esposa, 2 pequeñas hijas y 2 hermanos que también no utilizan el uniforme de la institución policial. Un juez los envió a la cárcel. Los sindicados no aceptaron los cargos durante la audiencia, que duró casi 2 horas. Los 3 capturados, jóvenes entre 18 y 21 años, y quien presuntamente accionó el arma de fuego, tiene antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes.
Hoy han sido presentados ante las autoridades judiciales y han sido cobijados con medida de aseguramiento intramural por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas, hurto calificado de agravado y violencia contra el servidor público. Cuentan los amigos del policía asesinado que horas antes el patrullero Carlos había celebrado el cumpleaños número 10 de su hija menor y ese sábado en la noche, después de entregar el turno de vigilancia, iba a celebrar el cumpleaños de su esposa a través de una fiesta sorpresa que le había preparado con su familia. Informó la policía que las exequias del uniformado se realizarán esta tarde en el centro religioso de la policía en Bogotá con las limitaciones sanitarias por la ley de aislamiento. Y asegura la policía que a pesar de todas las campañas que se hacen de prevención para que los ciudadanos no salgan de sus casas, pues continúan sucediendo cosas como estas y aumentando la cifra de desobedientes. Por ejemplo, a esta hora, dice la policía, van 183.366 desobedientes multados por violar la cuarentena. En Bogotá y Cundinamarca ya son más de 4.000 las personas sancionadas y multadas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, muchas gracias. 1:00 p.m, 9 minutos, y hoy se conocieron detalles de la investigación por la muerte del capitán de un barco alemán que llegó a Cartagena. ¿Qué se sabe del autor o de los autores? Carlos Cataño Guarán con información. Carlos. Pues hasta el momento no se ha establecido ni los responsables ni la causa de la muerte de este navegante internacional. Sin embargo, hoy se introdujo un nuevo elemento que le da un viraje al proceso investigativo, y es que las directivas de esta naviera alemana dejó suscrito en un documento que supuestamente el autor de esta muerte fue un intruso. No se han revelado detalles, pero normalmente se está haciendo o dejando sin responsabilidad a los 21 tripulantes. Un intruso básicamente puede ser un polizonte, es decir, una persona que clandestinamente aborda la embarcación, u otro que en el proceso de fondeo o de travesía, más conocidos como asaltantes o piratas marítimos, también pudieron haber abordado la nave. Sin embargo, se amplía esta cobertura investigativa y en eso están las autoridades colombianas. Por el momento es toda la información. Siga usted desde Barranquilla con más información, Alejandra. Carlos, gracias. Y a la 1:10 seguimos con noticias del Valle del Cauca. Hoy comenzó a regir en Cali la medida de pico y vida para reducir el flujo vehicular en la capital vallecaucana. Esto ha generado un poco de confusión porque los caleños también deben estar pendientes del pico y cédula. Entonces, Jefferson, ¿cómo serían los números, los días y cuál ha sido el comportamiento hasta el momento de los conductores? Ana Milena, pues los números que terminan en impares, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9, no pueden salir ni el lunes, ni el miércoles, ni el viernes. Pero los números pares, que terminan en 2, 4, 6, 8 y 0, no podrían salir los martes, jueves y sábados. Preste mucha atención, porque muchas personas no sabían de esta medida y están siendo sancionados. A muchos conductores el pico y vida los cogió por sorpresa. Los números de placas terminadas en números impares no pueden circular durante todo el día, los días lunes, miércoles y viernes, y los números de placas pares no podrán hacerlo los días martes, jueves y sábados. A pesar del despiste, muchos aplauden la medida debido a la alta afluencia de vehículos. Debe ser una medida que debemos de tomar todos. Buena medida para proteger a la gente, pues porque va a limitar el tránsito y el flujo de la gente en la calle. La Secretaría de Movilidad de Cali hizo una aclaración referente a las cámaras de fotomulta y el pico y placa que antes regía. Solo los médicos son los únicos que están exentos. Esas personas que están exentas y que desde el 20 de marzo han venido circulando deben seguir acatando el pico y placa que está vigente en la ciudad. En las últimas horas el alcalde hizo una dura advertencia sobre la circulación de muchos de los indisciplinados. Pacientes COVID-19 positivos que no están guardando el aislamiento. Y quiero señalarlo de esta forma. Van a ir a prisión porque están cometiendo un delito. 2. Personas que siguen siendo flexibles en el aislamiento y adelantan actividades sociales. Van a tener una sanción ejemplar de carácter económico. Por otra parte está el decreto del pico y cédula, que para los habitantes de Cali esta semana tuvo variaciones. Lunes, los números de cédulas terminados en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El sábado solo podrán circular personas con cédulas terminadas en números impares y el domingo en números pares.
las autoridades aumentarán las medidas de control. Mire, pues nada más en el operativo que estuvimos esta mañana en el puente de los 1000 días se hicieron 107 procedimientos, de los cuales inmovilizaron 27 vehículos e impusieron 51 comparendos. Información desde el norte de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Jefferson, gracias. Pues a revisar esos números bien para que no sean multados a quienes salen, a los conductores que salen. Pero seguimos con noticias de Cali, porque la antigua Clínica Saludcop Norte, que estaba intervenida y fue entregada en comodato a la Gobernación del Valle para atender a pacientes con COVID-19, está lista para entrar en servicio. Cindy Rodríguez, ¿qué capacidad tiene esta clínica y cuándo comienza a funcionar? Ana Milena, buenas tardes. Quedó habilitada hoy mismo y de hecho es la primera a nivel nacional de todas esas clínicas que habían sido entregadas en comodato que empieza a funcionar. Tiene 347 camas, la mayoría para cuidado crítico, y según ha indicado el gerente de esta clínica, que es el mismo gerente del hospital universitario, la idea es que paulatinamente se pueda habilitar el servicio de unidad de cuidados intensivos. Ha indicado también la gobernadora del Valle que esto hace parte de los esfuerzos que se están haciendo para atender a personas con coronavirus, pero también ha sido enfática en la necesidad de mantener medidas como la cuarentena para evitar nuevos contagios. Por eso le ha pedido al gobierno nacional que extienda el aislamiento durante 2 semanas. No solo es que el 1 de mayo es puente, es un puente y en el que si el gobierno no amplía el plazo, nosotros vamos a tener que sacar unas medidas bastante fuertes. Y el siguiente fin de semana es un fin de semana que todavía nos preocupa más, porque es el Día de la Madre. Dijo que no va a permitir que todo lo que se ha logrado se vaya al traste, por eso este mismo miércoles se va a reunir con las autoridades departamentales para establecer cuáles serán las medidas. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. 1:15 p.m. y continuamos. Una de la tarde, 15 minutos, y continuamos con más información acerca de lo que pasa en las regiones. Mucha atención, porque en la Dorada Caldas las autoridades pusieron la lupa a la situación que se está viviendo en este municipio. El alcalde y también los habitantes insisten en que muchas personas no están cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Están saliendo de sus casas poniendo en riesgo la vida de sus familias, de ellos mismos y también las de otras personas. Noticias Caracol está del lado de la querida gente del Magdalena Medio, y justamente nuestro periodista José Fernando Berrío se encuentra con el gobernador en Manizales, que nos va a explicar un poco acerca de la medida que se va a implementar en este lugar para ayudar a todas estas personas que se han visto muy afectadas por cuenta de la emergencia del COVID-19. José Fernando. Andrés, primero hay que decir que este municipio de La Dorada, en el oriente del departamento de Caldas, es tal vez el de mayor extensión, el de mayor número de habitantes, y por eso es el que en este momento presenta mayor número de contagio. Esto ha traído consecuencias de pronto negativas en el hecho de que el aislamiento no ha sido cumplido en su totalidad por los ciudadanos que habitan este puerto del oriente del departamento de Caldas. Por eso las autoridades han querido incrementar lo que son los patrullajes, las medidas, y el alcalde está al frente de este tema. Aumento en los patrullajes por las calles del municipio y mayor pedagogía para evitar que los ciudadanos violen la cuarentena son algunas de las estrategias implementadas en el municipio de La Dorada para que se cumpla el aislamiento social. Sin embargo, aún son varios los que no respetan la medida. Que es difícil que logren cumplir esas medidas o que acepten estas medidas, especialmente por la cultura del autocuidado, que no la tienen. Segundo, porque nosotros tenemos en La Dorada más de 38 grados centígrados, un nivel de hacinamiento muy alto, el barrio de Las Ferias, por ejemplo, tiene muchas necesidades. Eso limita mucho la situación para que la gente pueda asumir con total responsabilidad ese aislamiento social. El alcalde César Alzate aseguró que los controles en las vías de acceso al municipio también fueron reforzados. Es un control que se hace en el sector de Furnia y otro control que se tiene en la entrada hacia Puerto Salgar, especialmente en el puente de Puerto Salgar. Eso hace que tengamos todas las posibilidades de identificar
identificar a quienes llegan. Y aunque en el municipio ya se han entregado cerca de 10.000 ayudas humanitarias a familias vulnerables, fortalecer la atención en el Hospital San Félix también se convirtió en otra de las prioridades para este municipio en medio de la pandemia por COVID-19. El alcalde le pidió ayuda al gobierno nacional. Nos acompañe ayudándonos trayendo ventiladores, torres de vida, monitores y la dotación. Prácticamente es lo que hoy se requiere. Las medidas adicionales implementadas en la Dorada Caldas se mantendrán mientras dure la contingencia por COVID-19. Se hacen todos los esfuerzos por parte de las autoridades locales allí en el Magdalena Caldense, en el municipio de La Dorada. Sin embargo, al alcalde le preocupa el tema de las asistencias humanitarias a la gente que es más vulnerable, a la gente que no tiene esas posibilidades de cumplir con el aislamiento de buena manera. También se hacen peticiones para el tema de insumos del hospital. Hablamos con el señor gobernador del departamento de Caldas, doctor Luis Carlos Velázquez. ¿Qué se va a hacer? ¿Ya está preparado el tema para ayudar a esta gente del puerto caldense con ayudas humanitarias? Bueno, un saludo muy especial para todos. En La Dorada hoy tenemos 28 contagiados. Ayer repartimos 4.000 mercados. Queremos dar muchos más. Pero es tan grande el problema en La Dorada que le pedimos a la ministra del Interior que mire este punto colombiano, porque son muchas las ayudas en materia alimentaria que requiere el departamento de Caldas. O sea, ayudas canalizadas, ojalá con el gobierno nacional, también para poder entregar insumos, para poder dotar el tema hospitalario. Sí, nosotros necesitamos ayuda en materia hospitalaria, pero también con muchas ayudas alimentarias. Ustedes saben, La Dorada tiene cerca de 100.000 habitantes, al borde del Magdalena tiene una forma de vida, por eso hemos ampliado el pie de fuerza, pero necesitamos ayuda del Ministerio del Interior y naturalmente del Ministerio de Salud. Pero a largo plazo queremos hacer el hospital de tercer nivel del Oriente Caldense, así que esto tiene acciones en el corto plazo, pero también en el mediano plazo. Señor gobernador, es un total compromiso entonces pidiendo eco del gobierno nacional para que las ayudas lleguen, y también se tiene el acompañamiento de las autoridades, ya que la policía no solamente está haciendo cumplir con el tema del aislamiento, aunque hay desobediencia, sino que también se está haciendo el tema de la desinfección en todos los puntos de este municipio de La Dorada. Desde Manizales, José Fernando Berrío, Becerra, Noticias Caracol. Gracias, José. Hacemos una pausa, pero al volver en Noticias Caracol, ¿cuáles son los sectores que el gobierno analiza para que reinicien las operaciones a partir del próximo lunes, teniendo en cuenta estrictos protocolos de salubridad? Les contamos. Por los delitos de comisión por omisión de lesiones gravísimas en grado de continuidad y negativa de suministrar información sobre el estado de salud de las víctimas al Estado Mayor de Salud. Por su parte, los familiares de los peloteros salieron en defensa del director de la academia. Esos niños estaban en cuarentena desde que se decretó cuarentena nacional. Yo tenía más de un mes que ya no veía a mi hijo, ellos estaban cumpliendo con sus medidas. A raíz de estos contagios masivos, el gobierno de Nicolás Maduro decretó toque de queda en la isla de Margarita y en el municipio de Acevedo del estado Miranda, donde solo se permitirá la circulación entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. 1:35 de la tarde. Como les decíamos al comienzo de esta emisión, hay mucha expectativa en el país por saber qué sectores de la economía podrían reiniciar actividades a partir de la semana entrante. Un anuncio que está preparando el gobierno en medio de estrictos protocolos de bioseguridad. Rubén Darío Bayón ha estado hablando con fuentes del alto gobierno. ¿Qué tienen en mente, Rubén? ¿Y está Colombia preparada para abrir poco a poco algunos sectores? Vanessa, buenas tardes. Lo que el gobierno tiene en mente es que sectores de la economía como el de la construcción, infraestructura, plásticos, agroindustria regresen después del 27 de abril, pero por supuesto cumpliendo los protocolos de bioseguridad. ¿Por qué estos sectores? Porque son claves para la generación de empleo, pero también porque son clave para esta emergencia. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha venido adelantando y estudiando estos protocolos con algunos ministros. El presidente Iván Duque va a hacer el anuncio en los próximos días, pero hace algunos minutos ella habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo que serían estos protocolos para estos sectores. Son los que producen los elementos esenciales, alimentos procesados, los sectores agrícolas, los medicamentos, por supuesto, los elementos de aseo y otros sectores de las manufacturas posiblemente, que son los que se están evaluando y que se decidirán esta semana una vez que ya el presidente revise todas las recomendaciones de los epidemiólogos y sobre todo revise cómo va la curva del crecimiento
del virus, pero en realidad sabemos que son prácticamente esos sectores, los de transporte, que está abierto todo el tiempo, el de transporte de carga, básicamente, y algunas otras manufacturas. La idea es que la economía poco a poco se reactive, porque sabemos que aquí tan urgente como aplanar la curva del virus es aplanar cualquier curva de desempleo. En materia de movilidad, lo que ha dicho el presidente Iván Duque es que, por ejemplo, los sistemas de transporte masivo no pueden superar el 35% de su ocupación. También ha señalado que se mantendrá el cierre de fronteras y la restricción, por lo menos hasta cuando va decretada la emergencia, la restricción para los vuelos internacionales. ¿Qué pasa con los vuelos nacionales y con el transporte intermunicipal? Esto nos respondió la vicepresidenta. Por ahora no se ha previsto nada en materia de transporte aéreo. Sabemos que el transporte aéreo es complejo, de tal manera que por ahora no está previsto que reinicie ningún modo de transporte. Y el transporte intermunicipal pues ha estado todo el tiempo abierto, el de carga, pero el de pasajeros, el de turistas, ese no puede estar abierto, y no puede estarlo entre otras cosas porque es que tenemos más de 850 municipios que no tienen contagio y que no podemos contagiarlos. Sería una gran insensatez, sería una gran irresponsabilidad, sería una gran indolencia si hubiera colombianos que, a sabiendas de que están viviendo en un lugar donde está el virus, como por ejemplo Bogotá, vayan a irse de paseo a los municipios que no tienen hoy el contagio del virus. Precisamente en estos municipios que no tienen contagio del COVID-19, lo que el gobierno estaría pensando es permitir que la gente pueda trabajar, pero dentro del municipio, sin salir de él, es decir, manteniendo esa restricción del transporte intermunicipal, solamente habilitando el transporte de carga para el abastecimiento, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, y por supuesto también se mantendría, como en todo el país, la restricción para que los adultos mayores de 70 años salgan a las calles hasta el 30 de mayo, así como los niños y los jóvenes estudiantes. Desde el norte de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de hacer una nueva advertencia. Dijo que no va a permitir que los habitantes de la capital salgan de paseo en los puentes festivos que se avecinan. La mandataria habló al entregar el recinto ferial de Corferias, ahora convertido en hospital transitorio. Andrea Restrepo nos tiene detalles de esta declaración. Durante el recorrido de lo que hoy las autoridades han considerado el hospital público más grande de América Latina, ubicado en Corferias, la alcaldesa Claudia López le señaló a los vecinos que estén tranquilos porque allí no habrá pacientes con COVID-19. En principio, desde hoy se abrirán poco a poco las primeras 200 camas y todos los pacientes que lleguen a Corferias serán ambulancias referidos por hospitales públicos y privados, tanto de Bogotá como Cundinamarca. Nadie va a llegar caminando, allí no habrá urgencias ni consultas externas y serán pacientes de baja complejidad, no COVID, con enfermedades generales atendidos por especialistas de distintas disciplinas. Allí, durante ese recorrido, López aclaró que con el objetivo de seguir previniendo ese contagio en la capital, que a la fecha ya alcanza una cifra de más de 1.500 contagios, se está contemplando algunas medidas para los próximos meses. La primera de ellas, que no se permitirán vacaciones ni traslados de personas en los próximos puentes festivos que restan del año. Ni el 1 de mayo ni en adelante hay puentes para salir a pasear. No. Ya puente no quiere decir festivo para paseo, no. Puente quiere decir pues que ahí se quedó eso en el calendario porque lo dice una ley, pues. ¿No? Pero no es para turismo ni para pasear, porque tenemos que, mientras no haya una vacuna, estar lo más restringidos posibles. Nos quedamos en casita, nos quedamos en nuestro sitio y no arrancamos a pasear ni por Cundinamarca ni por Colombia, porque le generaríamos un gran riesgo al resto del país. El distrito también aclara que no se está pagando ni un solo peso por el arrendamiento de las instalaciones de Corferias, pero sí por los costos de instalación, operatividad, que alcanzan ya los 200.000 millones de pesos. 5.000 millones de esto para montaje, otros 5.000 para dotación, y el resto de este presupuesto estará destinado para mantener abierto este hospital con todo el personal, servicio de alimentación, lavandería, etcétera. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Andrea, gracias. Vamos a hacer una pausa, pero al volver mostraremos cómo las bandas de tráfico de drogas reclutan a colombianos exentos del aislamiento preventivo para mover su negocio criminal.
Miren esto, una empresa que fabricaba vestidos de gala para matrimonios y cócteles, ahora se dedica a hacer tapabocas y trajes de bioseguridad. Las empleadas son madres cabeza de familia, a las que les llevan las máquinas de coser hasta sus casas. Y la denuncia en el Atlántico sobre la entrega de alimentos vencidos para estudiantes del departamento. Volvemos en breve. Les voy a enseñar a respetar la memoria de los muertos. El cuerpo del deseo. Una pasión oculta detrás de la piel. Próxima semana después de Noticias de la Mañana. Tú nos ves. Caracol TV. Hoy lo importante no es lo que hacemos, es para qué lo hacemos. Congelamos las cuotas de nuestros créditos para que las preocupaciones no se queden en casa. Donamos mercados e insumos a quienes más lo necesitan, para que la solidaridad sea el camino que todos elijamos. Apoyamos a quienes perdieron su empleo en la coyuntura y a las empresas, para que el motor de la economía siga en marcha. Beneficiamos a los pensionados para cuidar a los más especiales. Mantenemos la atención a nuestros clientes sin importar el lugar en donde nos encontremos y seguimos acompañando a todos los que están luchando por el país para afianzar que antes que ser banco, somos Colombia y Colombia nos necesita a todos. Estoy aquí para hablar de algo de lo que nadie debería avergonzarse. Las infecciones vaginales causadas por hongos que dan picazón, ardor y flujo. Quinocanestem óvulo un día, a diferencia de otros, elimina eficazmente la infección vaginal con una única aplicación. Quinocanestem. No me diga que usted está pensando en perdonar a Nora. Claro, como usted no vio a la vieja que tenía una faldita. Esperanza, deje de hablar mal de los muertos, ¿sí? Esta noche. Yo no tengo nada que ver con usted. ¿No quieres saber la verdad? Yo no quiero volver a hablar más con usted, déjeme en paz. Pues ahí verá, pero yo no pienso matar a la hija de un general. Bueno, la próxima vez pongan la hoja de vida quién puede matar a quién no. ¿Vas a ver? Esta noche después de la... Más tomates, para darle un mejor color. Yo no tener tomates. Jaslín, te di dinero, puedes salir y comprar tomates. Yo no saber dónde. Solo tienes que salir en muchas tiendas. Tiene mucho que. Yo no mucho. Si no sales y hablas con personas de la calle, ¿cómo vas a practicar? Tele. Ah. ¿Y qué aprendiste hoy? Peligro. Está bien, pero falta mucho. ¿Dónde está mi hermana? Ya llegó. Lamento el retraso. Mi hermana nunca llega a tiempo. Wendy, él es Peter. Es mi compañero de squash que me aniquila cada semana. Es un placer conocerte. Hola. ¿Y qué tal si pedimos un Mercer 99? Suena muy bien. Delicioso. Suena costoso. ¿Quieres probarlo? Es un Premier Cruz Superior. Sí, me gusta. ¿Très bien? Merci. En francés. ¿Hablas francés? Je étudié a Paris. Formidable. Conservas el acento. Tengo una cancha reservada para el lunes por la noche. Pienso que el lunes sería Te pedí perfecto. que no hicieras esto, oye, es banquero. Apoya la ópera y además es todo un gourmet.
Dime cuál es su afiliación política. No tengo la menor idea. Oye, fue muy difícil coordinarnos para esta cena. Hay muchas mujeres atrás de él. Cariño, ya es buen momento de que regreses a tu montura. O rodar en el heno. Me encantan las metáforas rancheras de matrona de Connecticut. Por favor, y la verdad te vendría bien una buena dosis de hormonas. Tú sabes de qué te estoy hablando. No te imaginas cómo te envidio. Nada me gustaría más que vivir de mi mente. Y yo quisiera poder alejar mi mente de mi mente. Por eso hago yoga, meditación, yoga tántrico. Yo hago ambient. Sabía que eras lista. Me gustan tus artículos. Al final siempre siento como si hubiera leído el libro. Dicen que por eso caen las ventas. Leo libros electrónicos con mucha frecuencia. Me gusta sentir el libro en mis manos. A mí también. Aunque no puede ser cualquiera. Me gusta el olor, sentir el papel. Mira, prueba mi sorbete de naranja. ¿No es delicioso? Se ve más cómoda yendo más rápido. Hoy está muy callada. Estoy concentrada. Eso está bien. Rebásela. Ponga el intermitente y acelere. Muy bien. Solo se requiere un poco de valor y velocidad. La mujer perfecta, bien planeada para dar calor, reconfortar y para ordenar. Y aún así, un espíritu tranquilo y brillante, con una luz angelical. ¿Te gustó? Ahora, tú leerás esto para mí. TV. Unas 50 minutos de la tarde, gracias por continuar con Noticias Caracol. Atención, el precio del petróleo, referencia WTI, que es el que se produce en la costa este de los Estados Unidos, registra hoy una caída histórica al descender a niveles incluso por debajo de los $5 el barril, algo que no se veía hace más de 3 décadas. Henry González, ¿qué ha ocurrido y por qué? Vanessa, buenas tardes. La situación se ha puesto mucho peor de lo que usted acaba de decir. En los últimos minutos, el precio WTI de este crudo, referencia de Estados Unidos, ha caído ya a menos $36. Escúchelo bien. Menos $36 por barril. Es decir, que prácticamente Estados Unidos está regalando el petróleo y encimándole a usted $36 por cada barril. ¿Cuál es la situación? Que Estados Unidos ya copó por completo su capacidad de almacenamiento de crudo, a pesar de que ya ha recortado la producción. No tiene dónde más guardarlo y está, como dicen popularmente, engalletados con el petróleo que está produciendo porque no tiene dónde almacenarlo. La caída es histórica, nunca se había visto, y en solo un día ha perdido 300% el precio del petróleo WTI, que apenas unas horas atrás se cotizaba a $21 por barril. El petróleo Brent, que es realmente la referencia para Colombia, ha caído, pero no tanto, ha caído un 8,7% y se registra hoy a $25,60 el barril. En Colombia, ¿cómo están los mercados? Pues la bolsa de valores
en el índice Colcap, que es el más importante en Colombia, ha tenido una reducción pero muy pequeña de 0,73. La acción de Ecopetrol incluso ha subido levemente a 0,26%, y el precio del dólar está en este momento registrando un alza de 42 pesos con 74 centavos y se cotiza y ya ha cerrado en promedio a nivel de 3.970 pesos por dólar. Henry, gracias. A la 1:51 noticias nacionales nuevamente. Las autoridades tienen en sus manos pruebas que demostrarían que algunas protestas y bloqueos en Bogotá que han ocurrido durante esta cuarentena han sido organizadas con fines políticos. Daniela Morales, ¿qué información tiene la alcaldía sobre esto? ¿Y se han presentado protestas y bloqueos en las últimas horas en la capital? Catalina, buenas tardes. Pues mire, empiezo por contarle que a esta hora justamente se registran nuevas protestas en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la avenida Boyacá hacia el sur, también en la avenida Villavicencio y en el sector de Yomasa. Y es que más temprano hubo también bloqueos en el portal de Usme que tuvo que ser cerrado. Pero ¿quiénes específicamente están detrás de estas protestas? En la siguiente nota les contamos. Para la administración de Claudia López, gran parte de las movilizaciones que se están registrando en Bogotá están siendo promovidas por sectores políticos. En manos de las autoridades hay videos como estos. Aquí se ve a un hombre de chaqueta gris sosteniendo un megáfono y acompañado de otras 2 personas que promueven, según las autoridades, los bloqueos. A mediodía del día de hoy no hay respuesta alguna por parte de algún funcionario. Varias personas han manifestado que tomarán vías de hecho, ya que el desespero y el hambre nos está obligando a esto. Así que por favor, no queremos tomar medidas drásticas. En otros videos, según las autoridades, aparece el mismo hombre, esta vez con una grabación preparada en la que incita a través de su megáfono a salir y bloquear las calles. Destino, es importante su apoyo. Si no nos mata el COVID, nos mata el hambre. También hay audios en los que las personas que participan en las protestas mencionan a quienes aparentemente los estarían convocando. Hablan de concejales y ediles. Porque hubo una muchacha llamada Daisy Rodríguez y nos confirmó que si nos podíamos reunir entre todos acá al barrio, los barrios de acá de Ciudad Bolívar, nos iban a colaborar, porque nadie ha subido a esta montaña, le da miedo subir. Durante las investigaciones se ha evidenciado que a través de redes sociales se han hecho más de 40 convocatorias para realizar protestas y bloqueos en Bogotá y en las principales ciudades del país. Hasta el momento, 53 personas han sido capturadas por este tipo de alteraciones de orden público. El Centro Informático de la Policía ya tiene en sus manos todas estas pruebas para analizar específicamente nombres concretos de concejales y ediles que estarían promoviendo estas protestas, pero también bloqueos. Finalmente, según la Policía Nacional, en lo que va de la cuarentena, ya se han presentado más de 5.000 eventos entre protestas y bloqueos. Es por ahora toda la información. Daniela Morales, Noticias Caracol.